Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque este día es sábado. Gracias porque es tu día santo, el cual tú has bendecido, has santificado y has reposado. Gracias porque podemos ver a nuestros seres amados, a nuestros hermanos. Gracias porque nos permites haber pasado una semana más. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes ahora en este culto. Que por favor podamos abrir tu palabra y comprenderla en profundidad. Pedimos, Señor Jesús, que nos perdones de todos nuestros errores, de nuestras faltas, y que nos hagas aptos para el cielo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Para cada uno de ustedes, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Con frío? Ya están acostumbrados, ¿no? Más o menos. ¿No? Bueno, con mi esposa estamos adaptándonos acá a Neuquén, al clima, a la gran ciudad, capital. Así que disfrutando de la ciudad de ustedes. Una característica que tiene acá Neuquén es que es muy limpia. Una característica que tiene Neuquén es que es muy limpia, muy ordenada, a pesar de que es ciudad capital. Ese es un detalle que nos gusta con Nisi y es digno de destacar. Queridos hermanos, gracias por la oportunidad de poder dejarme este espacio para predicar. Gracias por la confianza, por la oportunidad de poder escudriñar la Biblia juntos. Y me puse a pensar esta semana, cuando me invitó Pablo, empecé a orar al Señor y decía, ¿qué tema voy a hablar? Quería hablar de algún tema que sea importante dentro de nuestra fe como iglesia adventista. Y titulé al tema, le tomé prestado a nuestra profeta. Para aquellos que están escuchando en la radio, la iglesia adventista posee un don del cielo, un regalo del cielo que es una profetisa en tiempos modernos. Fue una mujer que recibió muchísimas visiones de Dios y ella amplifica la Biblia y es una mujer extraordinaria. Una mujer que fue hasta tercer grado del colegio y lo que escribe es muy profundo. Queremos invitar a nuestras visitas y a los radioescuchas que analicen sus escritos. Y ella nos deja un par de citas con respecto al tema que queremos hablar hoy, y es el tema del santuario. Y tomé prestado el título, fundamenté este sermón, el fundamento de nuestra fe. Hoy en día, cuando uno mira el asunto de las creencias en el mundo, muchas iglesias ustedes van a encontrar que hablan, por ejemplo, acerca de cómo vestirse. Muchas iglesias van a hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Algunas iglesias inclusive van a hablar acerca del sábado. Además, otras iglesias hablan también, familia, del estado de los muertos, que nosotros tenemos concordancia con ellos. Pero saben que la iglesia adventista tiene dentro de su paquete de doctrinas una que es nuestra responsabilidad mayor, y es nuestra doctrina del santuario. Ustedes pueden investigar las iglesias y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque es una doctrina rara, que la mayoría hoy en día de los cristianos cree que esta doctrina ya no sirve. Escuché a un pastor evangélico de la rama cristiana, y él dijo esto: yo al leer la Biblia leo una vez el Antiguo Testamento y dos el Nuevo. Porque el Nuevo Testamento hoy en día es más importante, tiene más información adicional para nuestro tiempo que tiene el Antiguo Testamento. Pero saben que el Nuevo Testamento no se puede entender sin comprender la doctrina del santuario.
le quiero leer un par de citas de nuestra profeta. Miren lo que dice ella. En Cristo en su santuario, en la página número 7, ella hace esta declaración. La comprensión correcta de la ministración del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La comprensión correcta de todo lo que se hace dentro del santuario celestial a la luz del santuario terrenal es la base de la fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, con esta declaración se nos exige como adventistas que escudriñemos, que analicemos y que manejemos muy bien el contenido del santuario. Miren los peligros que vendrán. En el futuro se levantarán engaños de todas clases y queremos terreno sólido para el cual colocar nuestros pies. En la cita anterior, ella dice que el fundamento de nuestra fe, la base sólida de nuestra fe es el santuario. Y ella dice, como vendrán tiempos difíciles, críticos, con respecto a las creencias de nuestra fe, necesitamos estar bien parados. Queremos pilares sólidos para el edificio. No deberíamos quitar ni un solo puntal de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay un santuario. Hagan un trabajo en la semana. Busquen predicadores que hablen del santuario y busquen los comentarios de la gente. Se van a encontrar con una ensalada de ideas. Pero la más concreta que uno descubre cuando lee los distintos comentarios, en conclusión, resumiendo, es una ficción el santuario. No existe. No sirve para nada. Eso es para allá, el pueblo judío y nada más. Ese es el común denominador de los cristianos de hoy en día. No me crean, busquen y van a ver de que esta cita es verdad. El pueblo de Dios, esta porción de esta cita se encuentra en el libro del Evangelismo, la página 166. Dice, el pueblo de Dios debe tener sus ojos fijos ahora en el santuario celestial. ¿Dónde debemos tener los ojos fijos puestos en este tiempo nosotros? En el santuario celestial. Mi querido hermano, si usted y yo no están mirando al santuario celestial, escucha a nuestra profeta. Es hora. El pueblo de Dios debe poner sus ojos en el santuario celestial. Y dice esta cita, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. El pueblo de Dios debe buscar en el santuario donde se encuentra Jesús. Resumiendo un poquito el santuario se divide en 4 compartimientos. Generalmente pensamos que son 3, pero son 4. El primero de ellos es el campamento. Dentro del santuario hay diferentes muebles y afuera se encuentra el pueblo que, mirando los símbolos de esos muebles, encuentra las funciones múltiples de Jesús en el plan de la salvación. El pueblo de Israel, al escuchar la palabra santuario, se imaginaba, allí está mi salvación. Debo ir allí a buscar solución. Miro a mi Salvador bajo los símbolos. Y cuando vino Jesús en el Nuevo Testamento, se cerró la etapa del santuario terrenal y se abrió la etapa del santuario celestial.
La segunda parte del santuario es el atrio. Es la parte que no tiene techo, que en el atrio se contenían dos muebles. Estaba el altar del sacrificio y luego un poquito más hacia adelante, si nos vamos hacia el oeste, estaba el lavacro. El tercer compartimento, la tercera división del santuario terrenal es el lugar santo. ¿Saben que el lugar santo era el doble de ancho que el lugar santísimo? En el lugar santo teníamos tres muebles, ¿se los acuerdan? Teníamos el candelabro al sur, a la izquierda. Teníamos a la derecha la mesa de los panes, que tenía dos divisiones la mesa. Arriba estaban los 12 panes de la proposición, de la presencia de Dios, y abajo estaba una jarra de jugo de uva sin fermentar, representando allí la Santa Cena. Y luego en la parte del frente, casi ya entrando al lugar santísimo, se encontraba el altar de incienso. Y nos vamos al cuarto departamento del santuario, que este es un lugar sublime. Un mueble solamente, tremendo mueble. Se encontraba en este mueble algo sumamente sagrado. En realidad había tres cosas. Estaba allí el arca del pacto y estaba la mismísima presencia de Dios. El centro del santuario es descubrir qué nos enseña el santuario acerca de Jesús. El santuario, familia, nos pinta diferentes imágenes, nos ilustra comportamientos, acciones que hace Cristo por nosotros en favor de nuestra salvación. En el primer compartimento era el campamento. Jesús en el campamento vino a desarrollar una vida perfecta. En el atrio entrega esa vida perfecta en favor del pecador. Luego en el lavacro resucita, ¿no? Según Romanos 6, y entra al lugar santo e intercede por aquellos que aceptan su vida perfecta, su muerte perfecta en el lugar santo. Y luego llegamos al lugar santísimo. Jesús en el lugar santísimo trabaja como un juez. El juez perfecto que decide el destino de cada persona que ha llegado al santuario. Y cuando la persona elige bien en el lugar santísimo, se incluye a esa persona en el reino de Dios. Vamos a hablar un poquito más del primer segmento del santuario. El Cordero perfecto en el campamento. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 1. Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Juan, capítulo 1 y el versículo 14. Dice el evangelista: y la palabra se hizo, o el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra que queremos resaltar de este versículo es habitó. Habitó. Esa palabra habitar indica de que Jesús hizo su morada acá en la tierra. Jesús llegó a acampar. ¿Qué hacemos en un campamento? Nos sitiamos. Bueno, acá vamos a acampar. Acá nos vamos a sitiar. Vamos a establecernos en este lugar. Jesús vino, familia, en el campamento a vivir con nosotros.
podríamos traducir esa palabra de habitar, tabernacular o tabernaculizar. En este lugar se indica de que Jesús vino a vivir la vida que la ley exige de nosotros. ¿Saben que cuando Adán pecó, familia, todos los seres humanos que descendieron de Adán, todos, quedamos en deuda para con la ley de Dios? En Génesis 2:15 al 17, Dios le dio la ley moral a Adán y Eva. Dios le dijo, prohibido comer de este árbol. Eso es pecado. Si tú pecas, transgredes la ley de Dios, y si la transgredes, te mueres. Cuando Adán y Eva cedieron al pecado, toda la raza humana, la ley lo miraba a la raza humana y decía, estos se mueren. Nadie puede ofrecerle a la ley una vida perfecta. La Biblia dice que todos hemos pecado. Nosotros necesitábamos un rescate de afuera. Por eso alguien vino de afuera a habitar en lugar nuestro. Porque nuestro habitar, nuestro vivir, nuestra morada en este mundo ya estaba infectada por el pecado. Necesitábamos a alguien que sea un extraterrestre. ¿Sí? Necesitábamos a alguien que venga de afuera y nos diga, yo les doy lo que ustedes no tienen. Y Jesús por 33 años desarrolló una vida perfecta con respecto a la ley. Jesús en el campamento hace una entrega de lo que ninguno de nosotros podemos ofrecerle a la ley. Porque la ley, donde hay pecado, dice, hay muerte. La ley, de paso, no perdona, La ley no tiene nada de misericordia para con el pecador. La ley mira al pecador y le da una sentencia solamente de muerte. Y Jesús vivió sin pecado. En Hebreos 4, 15 y 16 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote sin pecado, tentado en todo, en un mundo hostil por el enemigo, pero victorioso en lugar nuestro. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Me acompañan a Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo o los versículos 18 al 20? ¿Lo tienen? Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18, 19 y 20. Dice, sabiendo que fueron rescatados. ¿Qué es un rescate? Un rescate es alguien que no puede salvarse. Si yo estoy en un pozo, para que alguien me rescate debe venir de arriba y sacarme de ese pozo. Dice, ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. Todas las vidas de esta tierra eran vacías. El texto está diciendo eso. Y dice el texto, la cual recibieron de sus padres. ¿Qué nos dio Adán y Eva? Una vida genéticamente pecaminosa. Y dice acá el texto, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? Ahí está el simbolismo. ¿A dónde nos está llevando esto? Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Querida familia, Jesús vino a entregar por nosotros lo que la ley exigía de toda la raza humana. Por Él se nos acredita la vida perfecta que Él hizo. Y cuando Jesús llegó al final de su ministerio, vemos en el atrio, el segundo compartimento, vemos la función de Jesús
como el que entrega su vida por nosotros. Saben, familia, que en el atrio no solamente nosotros necesitábamos que Jesús viviese una vida perfecta. No solamente yo necesitaba que se me dé la vida perfecta que Jesús vivió más de 30 años, sino que además, si Jesús vivía esa vida perfecta y se iba al cielo, nos perdíamos todos, porque el que está en pecado debe morir. No solamente que Jesús debía acreditarnos la vida perfecta, sino que además debía pagar la muerte que nosotros debíamos tener. Y Jesús así lo hizo. Jesús llega al atrio, en el lugar, en el santuario, y entrega su vida por la raza humana. Y le dice a la ley, ley, ya he vivido la vida que tú exiges. Perfecto, dice la ley. Falta la muerte. Y Jesús llega a su momento de angustia y dice, Padre, si existe otra posibilidad, por favor, aleja de mí esta copa. Y se escucha el silencio de Dios el Padre. Dice, no hay otra manera. O mueres o se pierde la raza humana. Y Jesús hace su entrega. Este es el punto central de las creencias hoy en día. Si hay un punto que se destaca en las creencias cristianas en los tiempos actuales, es lo que hizo Jesús en la cruz. Y allí se quedan los cristianos hoy en día. Pero el plan de la salvación sigue, avanza, es más amplio que solamente Jesús en la cruz. Les hago una pregunta. ¿Por cuántas personas murió Cristo? Es decir, ¿a cuántas personas alcanza el sacrificio que hizo Cristo? Muy bien. Acá nuestro hermano Luis, ¿verdad? Nuestro hermano Luis dice que alcanza para toda la humanidad. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la muerte de Jesús alcanza para todos los pecadores que han pecado, que pecan y que van a pecar. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos los seres humanos que estamos aquí en la tierra con nuestra tendencia pecaminosa. Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2. Y el versículo 2. Hablando de Jesús, dice el texto, Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús, familia, en el atrio hace provisión para toda la raza humana aquí en la tierra. Él hace una entrega para todos los seres humanos que quieren estar a cuentas espiritualmente con la ley del gobierno de Dios. Y el texto que me aprendí por primera vez, el más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Porque ¿qué ha dado? ¿Para qué? ¿Para que algunos o todo? Todos. Toda la raza humana puede acceder a esta sustitución de muerte. Ahora la pregunta es, ¿todos se van a salvar? Mucha gente dice, entonces estamos todos salvos y ya. No. Yo no he dicho que todos se van a salvar. Yo he dicho que Jesús hizo provisión para todo el mundo. Para que todo el mundo se salve, entramos ahora al lugar santo del santuario.
Jesús en el campamento vive una vida perfecta, que yo no tengo y que nadie tiene en este mundo. Luego de vivirla, la ley dice, una parte del plan de salvación se ejecutó. Ahora sigue la siguiente. Y la siguiente es que debes morir de manera horrenda en la cruz. Y ahora Jesús en el lavacro resucita. Y en Apocalipsis 4 y 5 tenemos la llegada de Cristo al cielo. Saben que allí en Apocalipsis 4 no aparece Jesús ni los ángeles. Léanlo después en su casa. Pero hay uno que está sentado en el trono, hay 4 seres vivientes y están los 24 ancianos. Y están esperando al guerrero victorioso. Y dice la Biblia que mientras tanto en la tierra se rasga el velo, ¿no?, en dos, de arriba hacia abajo, y el ministerio terrenal de Cristo culminó acá en la tierra. Pero luego Apocalipsis 4 y 5 nos eleva la vista al cielo, y en el capítulo 5 dice que Juan ve a un cordero como degollado. Y Jesús empieza a interceder por los que se acercan a Él. ¿Jesús intercede por todos? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Jesús en el lugar santo actúa en favor de toda la humanidad? ¿Qué les parece? Vamos a leerlo. Vamos a Hebreos. Hebreos, el capítulo 7. Hebreos, el capítulo 7. Y el versículo 25. Hebreos 7, 25. Dice este versículo: de ahí que Él puede salvar en forma perpetua o definitiva a todos los seres humanos. ¿Dice eso? ¿Pone una condición Dios acá? ¿O no? Sí. Porque dice que Cristo intercede de manera perpetua por todos los que se allegan a Él. O sea que si yo no me acerco al lugar santo, no hay solución para mi vida pecaminosa. ¿Me comprenden lo que yo le estoy diciendo? Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un intercesor, tenemos un abogado, a Jesús el justo. Primera de Juan 2:1. Un texto más, Romanos 8. Miren lo que dice Romanos 8. En este capítulo se habla, es interesante que se habla de los elegidos, de todas las personas que están eligiendo ser salvos. Y dice el versículo 34, ¿quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por todos? ¿Dice así? Hay un grupo específico ahí. Jesús en el lugar del atrio hace algo que es global, es para toda la humanidad. Jesús en el lugar del campamento está a disposición su vida perfecta para toda la raza humana. Pero en el lugar santo, yo debo ir al lugar santo y orar, pedirle al Señor que interceda por mí. Es una obra individual que hace Jesús en el lugar santo. ¿Cómo se hace esto para acceder al sacrificio que Jesús hizo en el atrio? En oración. Y allí empieza el proceso, hoy hablábamos en la lección, el proceso de la santificación. A la derecha tenemos los panes,
la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego tenemos el candelabro, el Espíritu Santo. Y luego tenemos el altar de incienso, que son las oraciones. Ezequiel, en la mañana cuando lee su Biblia, cuando ora, el Espíritu Santo ilumina la mente de Ezequiel y Ezequiel se da cuenta que necesita de Jesús. Y Ezequiel ahora empieza a orar. Querido Padre, he cometido este pecado. Y saben que Jesús empieza a interceder por nosotros. Y esto está en Daniel 7. Jesús llega ante el Padre y empieza a decirle: Ezequiel está reclamando el pago que yo hice en la cruz. ¿Tenemos que dárselo? Tenemos que entregarle el sacrificio que yo hice en la cruz. Y saben que cuando yo confieso mi pecado, cuando ocurre esta oración de Ezequiel, pasa algo. Dos cosas. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 1, un texto conocido. Y el versículo 9 dice: si confesamos, para confesar debe haber arrepentimiento, ¿no? Debe haber reconocimiento del pecado. Mira, yo estuve mal, ¿no? Si hay una confesión, dice, si nosotros confesamos nuestros errores, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay perdón, primera cosa, y luego dice purificarnos de toda maldad. ¿Saben qué pasa en el lugar santo? Cuando yo oro al Señor y le digo mi pecado, Ezequiel deposita su pecado en el lugar santo con la sangre de Cristo Jesús. Y el pecado queda dentro y Ezequiel ahora se va a su casa feliz. ¿Sí? Esto pasa en el lugar santo. Esta es una obra individual. Pocas denominaciones llegan hasta el lugar santo en la intercesión de Cristo por nosotros. Poquitas. Y saben que cuando yo hago esto, le pido al Señor que me perdone, el pecado queda guardado en los registros del cielo. Porque Dios tiene registros, ¿eh? Pero al lado de mi pecado dice perdonado. Ese pecado queda conservado allí. Pero Ezequiel se fue a su casa puro, sin culpa. Eso ocurría en el lugar santo. En la mañana y en la tarde el sacerdote intercedía por el pueblo. Ese era un servicio diario. Diariamente el pecador debía hacer un examen de su vida y debía llevar la víctima al santuario. Pero llegaba un día en el calendario judío, casi al final del año, muy, muy importante esta ceremonia. Y ahí pasamos al lugar santísimo. Llegaba una tarea de parte del sumo sacerdote. Una vez entraba al lugar santísimo, una vez al año. Esa fecha era anunciada. 10 días antes se tocaba las trompetas, la fiesta de las trompetas. Y se anunciaba el día de expiación. Prepárate, decía Dios al pueblo. Limpien sus vestiduras. Pónganse a cuenta con el Señor. Este día es sumamente importante. El santuario estaba lleno de pecado. El pueblo entrega por medio de la víctima el pecado al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo lleva al lugar santo. Y luego pasaba en ese día del día de la expiación, de la purificación del santuario,
ocurría la limpieza del santuario. El pecado contamina, ¿eh? ¿Y qué tiene que hacer ahora Dios? Dios tiene que purificar el lugar santísimo. No se va a quedar ahí con los pecados para siempre, Dios, no. En el lugar santísimo, familia, lo que ocurre es que ahora Jesús intercede para saber ahora qué pecado queda con Ezequiel y qué pecado no queda con Ezequiel. Jesús acá actúa como un juez perfecto. Define la situación de que si Ezequiel va a ingresar o no al reino de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 5. Juan, el capítulo 5. Y el versículo 22. Este es un texto que usamos en los estudios bíblicos. Y algunos dicen, no, el Padre es el juez. Pero este texto nos deja muy en claro esto. Dice, porque el Padre no juzga a nadie. ¿Tiene relación el Padre en el juicio? No. Dice acá, el Padre no tiene nada que ver con el juicio. El Padre ha puesto todo juicio en manos de su Hijo. Querida familia, si nosotros queremos realmente estar a cuentas con Dios, necesitamos de este juez. Necesitamos de que Jesús interceda en nuestro caso. Y saben, Hechos 17 lo confirma. Dice que Dios ha establecido un día para juzgar al mundo. Hechos 17:31 dice que lo hace por medio del varón que ha resucitado a los muertos, Cristo Jesús. Jesús es el juez. El Padre juzga a través del Hijo. Es como en la creación. Ahí está la armonía de la familia de Dios. Dios el Padre fue el que edificó el plan de la creación, pero Jesús fue el que hizo de manera concreta, construyó nuestro mundo. Es decir, que hay una unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo en el santuario, en el lugar santísimo. Y el apóstol Pablo dice que es necesario que todos nos presentemos delante del tribunal ¿de quién? De Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Es una necesidad. Y saben que cuando uno va en oración pidiéndole al Señor que limpie nuestra vida, está Satanás acusándonos. ¿Sí? Y eso está en Zacarías 3. Saben, Josué llega ante Dios y está, por un lado, el ángel acusador, el rebelde Satanás, y Josué está con ropas sucias. Las ropas sucias en la Biblia hacen alusión a carga de pecaminosidad. Y saben que el ángel rebelde, Satanás, dice, este es mío, está sucio, está pecaminoso, me pertenece. Pero por el otro lado sale Cristo y dice, rápido, cambien las vestiduras, pónganle mi manto de justicia sobre él. ¿Saben que eso es lo que ocurre en el lugar santísimo? Cada persona que se acerca a Cristo acepta todo lo que hemos visto anteriormente en el santuario. ¿Y saben qué es lo lindo? Que Jesús no ha perdido nunca un caso. Hay total seguridad en confiar en Cristo Jesús. Y hay una profecía que nos indica cuándo inició la actividad en el lugar santísimo. Eso habla Daniel 8:14 y hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario. ¿Saben que si uno investiga a nuestros pioneros, ese fue el texto clave de nuestros pioneros? Todo esto que estamos viendo acá es el centro
de nuestra fe. Si yo como adventista no sé esto, familia, yo no puedo ser adventista. Porque el santuario es el fundamento de nuestra fe. Y cuando Jesús termine en el lugar santísimo, va a ocurrir la sentencia que dice Apocalipsis 22:11. Dos grupos. La humanidad quedará definida en dos grupos. Que el pecador siga pecando y el que está manchado se manche más aún. Que el hombre justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose más. El que quedó fuera del lugar santísimo ya está marcado su final. Pero aquellos que ingresamos al lugar santísimo aceptando a Jesús, queriendo ser parte de su reino, seguiremos purificándonos más aún. Y allí Cristo ocurre algo maravilloso, familia. La Biblia dice que Jesús está vestido como sumo sacerdote en Hebreos 4. Y en Apocalipsis 19:16 dice que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se saca las vestiduras de sumo sacerdote y ahora se pone las vestiduras reales. Y la Biblia dice que ya en el santuario no puede entrar más nadie. Acabó la actividad de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Apocalipsis 15:8. Nadie pudo entrar más al templo. Y allí ocurrirá que los hijos de Dios aquí en la tierra tendremos que vivir sin intercesor. Muchos se asustan. Cuando era chiquitito, yo escuchaba a mi mamá, ¿saben? Mi mamá me decía, yo no quiero estar en el tiempo de angustia. Yo quisiera ir al descanso, me dice mi mamá. ¿Saben que no hay ningún temor en el tiempo de angustia? ¿Saben por qué? Todos los hijos de Dios ya están purificados. Tendremos que vivir de manera santa. Ya debemos haber vencido el pecado para este tiempo. Y ni un solo hijo de Dios morirá en este tiempo de angustia. Ni uno. Porque ya Jesús tiene los de su reino. Y dice Daniel, y los hijos del Altísimo heredarán el reino. Jesús viene por segunda vez. Viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con toda la gloria. Y viene acá a la tierra a buscar a los suyos. Y se los lleva al cielo por 1000 años. ¿Saben qué ocurre en el milenio? Es impresionante. El milenio está en Apocalipsis 20. En el versículo 4 se identifican quiénes van a estar en el milenio. Dice, y vi, dice Juan, fueron puestos tronos y vi a los que estaban siendo sacrificados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús y se habían opuesto a la bestia, al dragón, al falso profeta. Ahí están los justos en el juicio. Van a corroborar lo que Jesús y los ángeles hicieron en el juicio investigador, en el lugar santísimo. Y luego vuelven aquí a la tierra. La tercera venida de Jesús en la Nueva Jerusalén con todos los salvos, todos los ángeles, aquí a este mundo. Y dice la Biblia que se sitúa la ciudad de Dios y que ocurre la segunda resurrección. Y saben que allí se muestran los registros. Dios guarda registros. No porque Él se olvide de las cosas. El juicio, familia, no está hecho para Dios. Dios sabe todas las cosas. El juicio tiene el propósito, ¿saben de qué? De convencer las mentes del universo. El único omnisciente es Dios. Dios sí sabe todos los pecados que cometió Ezequiel en su mente, en su vida, que nadie conoce. Pero los seres angelicales no saben. Y además de eso, Satanás acusa. Entonces Dios guarda un registro para
decirle a Satanás, es cierto que Ezequiel pecó, pero él entró al santuario y pidió perdón. Y está ahí al lado, perdonado con sangre. Y cuando resucitan ahí, después del milenio, resucitan los malos, Dios muestra los libros y los impíos miran y no ven su nombre en el libro de la vida. Y dicen, estamos perdidos. Y tratan de combatir contra el engañador, Satanás, porque dice Apocalipsis 20, 7, que suben en la anchura de la tierra y dice, conquistemos la ciudad. Y se dan cuenta que los ha engañado. Y allí dice la Biblia que Dios, con mucho dolor, destruye el pecado, raíz y rama, para siempre. Y luego viene el mundo nuevo. ¿Cómo está nuestra vida con respecto al santuario? ¿Estamos siendo conscientes de los tiempos en los cuales vivimos? ¿Saben, familia? En el día de la expiación, en el pueblo de Israel, ahora lo que Cristo está haciendo, la persona que no se arrepentía, que no abandonaba el pecado, que no odiaba el pecado, que no confesaba su pecado, era erradicado del pueblo para siempre. ¿Sí? No pertenecía más al pueblo de Dios. Nosotros como adventistas, les digo honestamente, si ustedes le explican esto a una persona fuera, no lo va a entender. No lo va a entender. Tenemos la responsabilidad nosotros como adventistas de contar a la gente estas cosas. El plan de la salvación es mucho más amplio que solamente Cristo en la cruz. Queremos un pueblo que esté confesando sus pecados. Necesitamos, hermanos de iglesia, que seamos conscientes en los tiempos en los cuales vivimos. Que Dios nos ayude de corazón para que podamos entregarnos en este momento al Señor. Se está definiendo nuestra vida eterna. Que el Señor nos ayude a estar del lado correcto. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos muchísimas gracias por tu santuario. Gracias porque en el santuario encontramos a Jesús trabajando, intercediendo por nosotros. Gracias por luchar por nuestra salvación, Señor. Gracias por haber mandado a Jesús. Gracias porque hoy podemos decir, hecho está, solo depende de nosotros. Queremos rogarte por nuestros hermanos, por los oyentes, que podamos estar en armonía con los tiempos del cielo. Te pedimos, oh Dios, que podamos estar purificándonos cada día más. Ayúdanos a ser parte de tu reino, a decir aquel día, este es nuestro Dios, hemos esperado y Él nos libertará. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.